Saludos a todos nuestros espectadores. Bienvenidos a Jugada Digital, donde les mantendremos informados sobre los eventos más relevantes del día. Advertencia del ministro de Economía argentino: recortarán partidas a provincias si se rechazan artículos clave. Fecha actual. En una movida política contundente, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, lanzó una advertencia severa a los gobernadores provinciales tras la aprobación del dictamen del proyecto de ley ómnibus en el plenario de 3 comisiones de diputados. Caputo afirmó que se procederá a recortar inmediatamente las partidas a las provincias en caso de que algún artículo sea rechazado. La advertencia llegó después de que el oficialismo lograra la aprobación del dictamen con la firma de diputados opositores que expresaron sus disidencias. Caputo, en una declaración posterior, subrayó que esta medida no se trata de una amenaza, sino de la confirmación de cumplir con el mandato de la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales y poner fin a décadas de inflación y problemas económicos. No es una amenaza, es la confirmación de que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico, destacó Caputo. En interacciones en redes sociales, el ministro de Economía reforzó la postura del gobierno, afirmando que el déficit cero no se negocia. También respondió a críticas sobre la situación de los jubilados, señalando que el gobierno propuso cambios en la fórmula para abordar las preocupaciones, y criticó la gestión anterior por impactar negativamente en los haberes de los jubilados. Además, Caputo cuestionó la participación del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una marcha convocada por la CGT, sugiriendo que era un paro político destinado a proteger privilegios. En un intento por consolidar el apoyo necesario, el gobierno logró que un diputado peronista de Tucumán, Agustín Fernández, firmara el dictamen, a pesar de expresar disidencias. Se espera que otros legisladores nacionales de Tucumán también respalden el proyecto en el recinto. La advertencia de Caputo a los gobernadores busca asegurar un respaldo más amplio al proyecto oficialista. Milei busca gobernabilidad en medio de crisis económica en Argentina. La ley ómnibus en el centro de las negociaciones en el Congreso. En el contexto de la actual crisis económica que atraviesa Argentina, el presidente Javier Milei busca consolidar su gobernabilidad, aunque sin obtener un cheque en blanco, según fuentes políticas. La atención se centra en la denominada ley ómnibus, que representa la base del plan de gobierno propuesto por Milei. El artículo señala la difícil situación económica del país, atribuyendo la responsabilidad a los gobiernos peronistas de las últimas 3 décadas. Se destaca la normalidad de las negociaciones políticas en el Congreso, subrayando la esencia democrática del proceso. El texto también analiza la situación en las provincias, especialmente la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. Se plantean interrogantes sobre la viabilidad de su gestión este año, dado los desafíos financieros y la falta de recursos provenientes del financiamiento externo. Se enfatiza la necesidad de ajustes económicos ante la finalización de la era de financiamiento externo y la insostenibilidad de la deuda interna y externa. Se exhorta a los argentinos a afrontar la realidad, conservar la calma y prepararse para tiempos difíciles. En un tono crítico, se sugiere que los responsables de los últimos 30 años, principalmente los gobiernos peronistas, deberían cerrar la boca, pedir disculpas y permitir que otros sectores aborden la situación actual. En conclusión, el artículo hace un llamado a la reflexión sobre la difícil coyuntura económica en Argentina, destacando la importancia de la negociación política y la necesidad de ajustes para superar los desafíos que se avecinan. ¿Fin a la pesadilla inflacionaria? El gobierno argentino reporta una desaceleración de la inflación en enero en comparación con diciembre, atribuyéndola a cambios fiscales y monetarios. Se espera una cifra mensual menor al 25%, con algunas mediciones privadas respaldando esta tendencia. Sin embargo, se prevé un panorama desafiante en febrero debido a aumentos en precios regulados y paritarias. El gobierno confía en que las políticas económicas actuales solo reflejan un sinceramiento de precios relativos, no una subida generalizada. Aunque reconocen el riesgo inflacionario por factores como el aumento de costos, particularmente en combustibles. Se señala un rezago en la remarcación de precios tras el cambio de gobierno en diciembre. Las autoridades encuentran motivos de tranquilidad en el aumento de la oferta en algunos sectores, como combustibles y carne, que podrían frenar la aceleración de precios. A pesar de una leve desaceleración, se mantiene la preocupación por la inflación interanual, aunque las autoridades se centran en el posible cambio de tendencia en la inflación mensual.
febrero presenta desafíos con aumentos en precios regulados y paritarias. El presidente Milei destaca la importancia de frenar la emisión de dinero para evitar dinámicas explosivas en los precios. El FMI comparte la visión de la necesidad de un ancla fiscal y monetaria para una desaceleración significativa de la inflación. Se reconoce la falta de un plan de estabilización claro, dependiendo en parte de medidas legislativas y decisiones judiciales. La otra parte requeriría definiciones más nítidas del Ministerio de Economía respecto a un programa integral, solicitado por el G7 y el FMI en los últimos años. Denuncian a Pablo Moyano por supuestas amenazas de violencia contra ministro de Economía. El cotitular de la Confederación General del Trabajo, CGT, y líder de camioneros, Pablo Moyano, ha sido denunciado por el abogado Jorge Monasterski por presuntas amenazas de violencia contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Las declaraciones de Moyano sugieren que si Caputo implementa ciertas medidas económicas, los trabajadores podrían arrojarlo al riachuelo. La denuncia incluye cargos por incitación a la violencia y amenaza de muerte, con posibles penas de hasta 6 años de prisión. Las controvertidas declaraciones se produjeron durante el paro general organizado por la CGT, donde Moyano expresó fuertes críticas hacia las políticas económicas y laborales del gobierno de Javier Milei. En su discurso, el líder sindical acusó al ministro Caputo de llevar a cabo medidas de ajuste que generan malestar entre los trabajadores. La denuncia fue presentada en Comodoro Pi 2002, y se espera que el juez y el fiscal de la causa sean sorteados en los próximos días. Las autoridades judiciales evaluarán la veracidad de las acusaciones contra Moyano y determinarán si se tomarán acciones legales en su contra. Y así concluimos nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos en Jugada Digital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.